Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo una enseñanza que lleva por título La paciencia es conocimiento. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia y pidámosle a Dios que nos permita recibir en el Espíritu lo que Él nos quiere compartir. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por las enseñanzas que tú nos brindas a fin de que nosotros podamos crecer. Ayúdanos, Padre bueno, a recibir de la mejor manera, Padre Santo, en fe, en esperanza y amor, tus enseñanzas. Amén y amén. Bueno, hermanos, confiando en el Señor, que estas enseñanzas que se graban, sea donde las escuchen, donde las vean, el Espíritu Santo esté ministrando conforme la Escritura nos habla. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer, no lo voy a leer todo, voy a leer algunas cosas. Dice, Lucas 21, capítulo, verso 7. Lleva un título que dice, Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Dejémoslo ahí. Entonces, mira, hermanos, que le está diciendo que vienen sediciones. Las sediciones son las marchas, las huelgas, todas estas manifestaciones y protestas que el pueblo o las masas salen a las calles a manifestar su descontento ante las autoridades, las leyes, las normas que se están formulando, y eso es algo que se está viendo en todo el mundo. En muchos países se está viendo estas sediciones. También se están viendo los rumores de guerra, las guerras. Más adelante él dice terremotos, pestes, hambres, persecuciones por el nombre del Señor Jesús. Y hay una señal que dice que cuando Israel esté sitiada, que también sepamos que la venida del Señor está muy próxima. Pero acá hay dos citas que vamos a leerlas que son, encajan en la enseñanza, que son la 19, 21-19 de Lucas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, él hace toda esta lista de sucesos y nos afirma que la paciencia que nosotros tengamos va a ser el medio para nosotros también salvar el alma. Y en el verso 22 dice, porque estos días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, Dios en su bondad nos da la palabra y nos está diciendo que los tiempos que acabamos de leer en el capítulo 21 de Lucas y también cuando leemos el Mateo 24 son tiempos de retribución. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice son tiempos de venganza para que se cumplan las escrituras. Y cuando leemos también en la versión Biblia de las Américas también dice así, es tiempo de venganza. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor le está pagando a la humanidad conforme sus obras, porque él lo ha advertido, Él ha dicho que la tierra será conmovida. Toda la escritura, hermanos, a través de los siglos el Señor ha venido advirtiendo de su venida, que Él ya no viene como cordero, sino Él viene pues ya en su gloria y en su majestad. Entonces miremos lo que nos dice acá el Salmo 46, porque Dios a nosotros a través de la escritura, Él nos advierte los sucesos que no habían acontecido y que el Señor Jesucristo se los narra a los discípulos, pero que hoy día ya se están cumpliendo. Y aquí en el Salmo 46, miremos cómo dice, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos versos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, porque eso es lo que está sucediendo, hermanos, la tierra está siendo removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Leamos aquí en el verso 6, Salmo 46, verso 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio el Señor su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de guerra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque, hermanos, en este salmo, él está diciendo lo que está pasando, la tierra está siendo conmovida. Él tiene el poder de hacer que las guerras cesen, porque Él es soberano, hermanos. Pero Él advierte que Él está con nosotros. Y hay un consejo que nos dice en el verso 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque eso es lo que está sucediendo, hermanos, en este tiempo. Las señales del fin de la venida del Señor Jesús están siendo evidentes. Pero tenemos que tener presente que Él nos está diciendo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de retribución. Son tiempos donde el Señor les está dando lo que el hombre ha sembrado. Porque Él también en el Apocalipsis dice que Él destruirá al hombre que destruya la tierra. Pero hay una situación, hermanos, que tanto el trigo, como dice la Escritura, y la cizaña, ellos crecen juntos. Y en estas guerras, como hemos visto nosotros, guerras, pestes, hambrunas, sediciones, las personas mueren. Y tanto el trigo con la cizaña crecen juntos. Entonces, por una parte nos está advirtiendo que estamos en las señales de la venida del Señor, las señales del fin. Y también estamos viendo que son tiempos de retribución, pero que también el trigo y la cizaña están juntos. Y que la escritura, aquí miremos como nos dice ahí mismo en el capítulo 25, porque el Señor nos está aconsejando a través de la escritura lo que tenemos que hacer. Acá en Lucas 21 dice, velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque en el 21:35 de Lucas dice, porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, estas señales van a venir sobre todos, seamos creyentes o no. Porque él lo advierte, repito, pues lo del trigo y la cizaña. Si en un temblor mueren las personas, o en un tsunami, o en una guerra, ahí pueden morir hijos creyentes del Señor, porque es lo que le está advirtiendo. Esto es algo que viene sobre toda la tierra, donde estamos nosotros, y que Él nos está aconsejando que tengamos paciencia, porque Él nos está dando a conocer lo que viene, porque Él es el autor de la vida. Él dice, se tiene que cumplir lo que está escrito porque Él ya lo vio, Él ya vio el fin. Y si está escrito, va a suceder porque Él desde el principio conoce el final. Y lo que nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que buscar es tener paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de guerras, hambres, pestes. Miremos como dice aquí en el capítulo, ahí mismo en Lucas, en el verso 25. Leamos acá en el 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Porque es lo que está sucediendo. Hay mucha expectación, o sea, hay mucha incertidumbre. Incertidumbre en la economía, incertidumbre en los gobiernos, incertidumbre en todas las áreas, en lo que está sucediendo con los jóvenes, en los, como dice el apóstol Pablo, los inventores de males. Hay mucha incertidumbre, hay mucho terror, hay cosas que nunca se habían visto. Estamos en ese tiempo, pero el Señor nos está diciendo que la paciencia va a salvar nuestras almas y que nosotros tenemos que tener paciencia con la vida que se está llevando en este tiempo porque a nosotros nos tocó.
A otros les tocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, el tiempo del Arca de Noé, las batallas del rey David, o sea, épocas, periodos, tiempos. A nosotros nos tocó este. Y aquí él mismo nos está diciendo que tenemos que tener paciencia, porque las cosas que están escritas, dice él, se tienen que cumplir, porque están escritas. Entonces, miremos, hermanos, como nos dice aquí en Romanos. Primero leamos Apocalipsis 3:10. Leamos Apocalipsis 3:10 lo que nos dice con relación a la paciencia. Romanos 3:10 dice así: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, sobre todos. No es solamente para los que no son cristianos, es para todos los que moramos. Pero el Señor está diciendo que por guardar la palabra, la paciencia de su palabra. Y ahí sí miremos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, que es una cita bíblica que nosotros la tenemos que tener presente y valorar, hermanos, porque la gracia del Señor está sobre nosotros al habernos dado la escritura. Por eso este libro lo tenemos que amar y ser como unos Esdras, unos maestros de la escritura. Miren lo que dice acá en Romanos 14:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Porque al conocer la situación, al conocer cómo es que Dios obra, al conocer lo que viene para la tierra, usted y yo, según lo que nos está diciendo la escritura, debemos tener paciencia porque ya tenemos un conocimiento previo y las cosas no las vamos a cambiar. Las situaciones no las podemos cambiar. Nosotros tenemos que tener paciencia, hermanos, porque Él está diciendo que todo lo que se ha escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, es para enseñarnos cómo es Dios, cómo obra el Señor, qué viene para la tierra, qué va a pasar con nosotros. Y por medio del conocimiento es que usted y yo adquirimos, hermano. O sea, la escritura dice así: la tribulación produce paciencia. Cuando usted y yo somos atribulados por diferentes situaciones, nosotros adquirimos un conocimiento de ver cómo Dios, perdón, Dios cómo nos ayudó en ese momento. O sea que adquirimos una experiencia. Tenemos una experiencia de que Dios nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el presente y nos va a ayudar en el futuro. Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, hermanos, produce esperanza. Y la esperanza no defrauda. Así como el Señor nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar ahora. En esas tribulaciones que tuvimos en el pasado, adquirimos un conocimiento del obrar del Señor. Y por eso es que Él está hablándonos a nosotros, que mediante el conocimiento de la Escritura vamos a tener nosotros la paciencia por el sufrimiento, los problemas, los peligros, los caos, las hambres, las guerras, los sufrimientos que está pasando el mundo. Porque eso está pasando hoy. Porque es una retribución. La escritura dice que esta es la condena, que la luz vino al mundo, pero que el mundo amó la tiniebla. Porque el Señor Jesucristo vino a la humanidad a dar a conocer el camino al reino celestial, a dar a conocerlos al Padre, a darnos a conocer al Padre. Pero dice la escritura que no quisieron venir a la luz para que no se vieran que sus obras eran malas. Y eso, hermano, es lo que se está viendo ahorita. Todo el humano ha hecho lo que ha querido. Y nosotros tenemos que saber y creer que la humanidad, el humano, nosotros somos creación. Que Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos y que dependemos de Él. Y que el mundo se ha olvidado de eso. Pero Dios es santo. Y por eso Él dice que estos son días de retribución. Y que por eso tenemos que tener paciencia, hermanos. Porque miremos cómo nos dice la escritura aquí. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia. Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación.
os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí en el capítulo 21 de Lucas, cuando nosotros leemos todas estas situaciones que están aconteciendo y que él estaba advirtiendo, hay una cita muy importante que él está diciendo que este es un tiempo para que nosotros demos testimonio. 21:13. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Nosotros debemos dar, en medio de todo lo que está sucediendo, es necesario que nosotros demos testimonio, pero para dar testimonio tenemos que tener paciencia. Y usted y yo podemos tener paciencia al conocer las situaciones que están escritas en la Biblia, que tiene que suceder lo que está sucediendo, y como dice el capítulo 21, que la venida del Señor no va a ser inmediata, porque aquí dice, acá vuelvo y leo, dice, el tiempo está cerca, mas no, bueno, esta no dice acá, en el verso 9 del capítulo 21 de Lucas, y cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, porque todos estos tormentos de las pestes, las hambres, se han venido sucediendo, precisamente también es para que las personas se arrepientan y para que nosotros, como está en la Escritura, demos testimonio de la existencia de Dios, de la veracidad de su palabra, mis hermanos. Miremos como dice Hebreos 6:12. Hermanos, por eso nosotros tenemos que buscar a Dios, porque como leíamos en un devocional, en en Juan capítulo 15, él dice que si nosotros permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, nosotros vamos a dar fruto. Y en Gálatas 5:22 dice que la paciencia es un fruto. Nosotros debemos buscar al Señor Jesús porque a pesar de que tenemos muchas responsabilidades, que nosotros tenemos muchas cosas que hacer, el tiempo no alcanza, debemos en lo que más podamos estar a los pies de Cristo, hermanos. Nosotros necesitamos el fruto de la paciencia. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos, pero también porque en Eclesiastés dice que el hombre que no se quiere someter a Dios en su corazón tiene maldad y perversidad, tiene necedad. Y esa es la gente que nosotros nos rodea y que nosotros tenemos que tener paciencia, porque Dios es el que a nosotros nos ha tenido paciencia desde que nos llamó. Miremos como dice Hebreos capítulo 6. Verso 12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque nosotros tenemos que tener paciencia y confianza que Dios hará. Hermanos, todo lo que está sucediendo con los satélites, con las lluvias, con el dólar, con la economía, por decirlo así, en general, Dios ya lo tiene conocido. Y Él no está sorprendido ni está atemorizado. Él sabe qué está pasando. Y si usted y yo, que somos estudiantes de la Escritura, de la Biblia, nosotros nos damos cuenta cómo fue que Dios le pagó al pueblo que fue idólatra, rebelde, que fue también, como nos muestra la fornicarios, que hicieron lo malo, no le obedecieron al Señor. Acordémonos de Habacuc cuando Habacuc le presenta, ¿por qué me haces ver tanta injusticia? ¿Por qué me dejas ver tantas cosas? ¿Cierto? Habacuc se queja ante el Señor y el Señor le dice que Él va a levantar un pueblo y que es un pueblo que viene a hacer justicia, hermanos, a hacer juicio con aquellos rebeldes, con aquellos impíos, con aquellos desobedientes, porque el Señor también tiene que sufrir con paciencia la maldad del otro. Y el Señor dice que Él da tiempo para que nos arrepintamos. Y mientras que Él da ese tiempo de paciencia, el malo sigue haciendo sus maldades. Y que Él tiene paciencia, hermanos. Entonces, para nosotros heredar las promesas que están escritas en la Biblia, nosotros tenemos que conocer, ser conscientes de los acontecimientos que están pasando y que el Dios ha hecho promesas que nos las hace llegar mediante el conocimiento y mediante la paciencia. Miremos, hermanos, como dice aquí en Hebreos capítulo 10, ahí mismo, 10, 35 y 36.
dice aquí: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque todo lo que nosotros estamos viendo, o en esta enseñanza, pues y en la vida, todo está apuntando a la venida del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús, hermanos. Acordémonos que en Babilonia, en Sodoma y Gomorra fue porque la maldad estaba al colmo, que Él desciende y hace el juicio en Sodoma y Gomorra. Y nosotros podemos hacer por decirlo así, un paralelo entre el pueblo de Israel que estaba en Egipto, pasa por el desierto y llega a Canaán, la tierra prometida. Y así es con nosotros. Nosotros estábamos en el mundo, ahora estamos caminando en las sendas de justicia por la misericordia del Señor, a fin de que lleguemos a la nueva Jerusalén, al reino celestial. Porque cuando en la Escritura habla del Señor Jesucristo, Él dice que Él de aquí, de la tierra, pasaba al Padre. Y que eso es lo que a nosotros nos va a suceder, que de aquí pasamos inmediatamente al Padre. Pero que tenemos que tener paciencia, porque en ese proceso, de aquí al Padre, nosotros estamos viviendo dentro del mundo que está bajo el maligno. Y la palabra del Señor nos muestra en San Juan 7, cuando el Señor Jesús le pide al Padre que Él nos guarde del mundo. Y que el Señor Jesús le decía: Padre, gracias porque me has oído, porque lo que el Señor le pedía al Padre, el Padre se lo daba. Y que nosotros, mediante el conocimiento de la palabra, al tener paciencia de las verdades que están escritas, de los sufrimientos, los tormentos y de todo lo que está pasando y lo que va a pasar, el Señor Jesucristo le ha pedido al Padre que nos guarde y que nosotros tenemos que cumplir. Porque aquí cuando leímos en Hebreos capítulo 10, verso 35, cuando leemos en el 34, Él está diciendo acá: porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia de los cielos. O sea, la promesa principal es la herencia del reino celestial. Por eso el apóstol Pablo, cuando él va y conoce el reino de los cielos, él desprecia todo lo que hay acá. Porque todo lo que hay acá, hermanos, es vano. Y por eso tenemos que tener paciencia, hermanos. Porque un ejemplo muy precioso es cuando Marta y María, que el Señor Jesucristo, cuando Marta va y dice, por tantos afanes, por las responsabilidades que tenía, que es lo que también a todos nosotros nos sucede, nuestras responsabilidades. Porque el que no trabaja no come, dice la Escritura, pero que hay un tiempo para todo, también dice la Escritura. El Señor Jesucristo muy maravillosamente le dice a Marta que María ha tomado la mejor parte y que jamás será quitada. Porque de todas maneras, todas las actividades que nosotros hacemos, hermanos, a nosotros nos demanda tiempo. Pero por esas actividades de tener la casa impecable, de tener la ropa bien guardada, de tener todas las cosas hechas, pues a nosotros no nos van a pagar por eso. A nosotros nos van a pagar por lo que hicimos por nuestro espíritu, en obediencia a la palabra y en servicio al otro. Que eso demanda mucho tiempo, hermanos. ¿Por qué? Miremos lo que dice acá en Lucas, capítulo 21, en el verso 36. En el verso 34. Dice, en la parte final dice, voy a leerlo mejor todo, dice, Lucas 21, verso 34. Mirad también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Que ese es el peligro, que el corazón se cargue de los afanes de la vida y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque esa es la situación, porque venga de repente ese día que no sabemos si es el día malo, si es el día de la venida del Señor, si es el día en que la prueba del mundo venga, o si la hoz es pasada sobre el trigo y la cizaña. No sabemos, que no vaya y sea, que suceda algo y el corazón nuestro esté lleno de ansiedad, de preocupación, de angustia, porque Él está diciendo que esos son afanes de la vida, pero de la vida vana, de la vida
vana, hermanitos, que por eso nosotros tenemos que rogarle al Señor que se apiade de nosotros y nos impulse a buscarlo para que tengamos paciencia, para que tengamos paciencia con nosotros mismos, para que tengamos paciencia, hermanos, con la familia, con los vecinos, con todo lo que está pasando. Es necesaria la paciencia, porque Él lo dice, es necesaria la paciencia. Miremos cómo dice en el libro de Santiago 5, capítulo 5. Santiago capítulo 5, hermanos, ese libro también aquí hace referencia a la venida del Señor Jesús. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Dice acá, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Perdón, tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, mire cómo Él nos está diciendo, la venida del Señor se acerca. ¿Y cuál es el consejo que nos está dando? Paciencia. Porque cuando uno no tiene paciencia, uno está ansioso y está desesperado, no tiene reposo, hermanos. Y nosotros necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo y tener presente que todo este libro se escribió para que usted y yo aprendamos. La palabra de Dios dice en Santiago que la escritura, que la paciencia nos hace perfectos. Y también en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que la escritura también nos hace perfectos, cabales, porque de todas maneras cuando nosotros leemos, la perfección para Dios es que nosotros seamos obedientes a la palabra y que ayudemos al otro. En este tiempo, hermanos, las personas están, como dice la escritura, sin reposo porque no sabe qué va a pasar. Una evidencia, hermanos, de que el fin se acerca es porque los recursos se están acabando. Nosotros sabemos que hay recursos que son no renovables. Y a pesar de que hay inundaciones y lluvias, la historia de la humanidad nos muestra que en tiempos antiguos hubo muchos reyes, imperios y gobernantes que tenían sus civilizaciones, pero que desaparecieron, y desaparecieron por una parte porque se acababa el agua. Si en un lugar se acaba el agua, se acaba la vida. Entonces muchos de ellos, cuando no había agua, ¿qué sucedía? Se desplazaban buscando agua y muchos en esa búsqueda morían. Y se acababa la civilización, y hoy día por eso hay esas investigaciones arqueológicas sobre las ruinas, conociendo el proceder de los imperios antiguos. Pero también la historia muestra que el agua arrasaba y destruía esas civilizaciones. Que ese desequilibrio que estamos viendo hoy con la naturaleza precisamente es debido al abuso que el humano ha tenido sobre los elementos de la tierra. Y que, hermano, esa es una señal de que el fin se está acercando. Porque ya hay lugares que han desaparecido a causa del agua, como muchas islas. Pero que también hay ruinas en donde ya no hay vegetación por falta del agua. Y eso es algo que estamos viendo hoy día. La calidad de la vida del hombre es muy mínima en muchas partes, pero hay gran amplitud del avance científico, que también es una limitación, y que eso es lo que los analistas muestran de cómo está llevándose el curso de la vida. Entonces, hermanos, nosotros estamos en los tiempos finales realmente, en donde lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que tengamos paciencia. La paciencia, muchas personas dicen que se agota, pero el Señor nos está diciendo que Él es el Dios de la paciencia, hermanos. El Señor se deleita en galardonar. El Señor ama y es generoso, hermanos. ¿Quién más en nuestra vida nos ha tenido paciencia que el Señor? Cuando nosotros leemos, y vamos a mirar acá en el libro de Romanos capítulo 2, Él dice que la paciencia que Él nos ha tenido es para que nosotros nos arrepintamos.
El Señor a todos nos ha tenido paciencia. A todos el Señor nos ha tenido paciencia. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El evangelio de la paciencia del Señor, porque Él es santo, Él es perfecto y Él ha tenido que sufrir, porque también un sinónimo de paciencia es sufrir. Él ha sido sufrido con la humanidad, aún mismo con nosotros los creyentes, porque Él ha visto nuestras incredulidades, Él ha visto nuestras ansiedades, nuestros temores, la pereza, y Él nos tiene paciencia. Y así como Él nos demanda a nosotros que tengamos paciencia con el prójimo, con las condiciones en que está la vida, también Él quiere que nosotros entendamos que Él nos ha tenido mucha paciencia y que nos es necesaria la paciencia, porque así dice la Escritura, porque es necesaria la paciencia para que nosotros heredemos las promesas. Entonces, hermanos, tengamos presente el amor de Dios, porque si Él a nosotros nos está diciendo que estos son tiempos de retribución, que estos son tiempos, como Él está diciendo, de prueba para los habitantes de la tierra, como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es real, porque la tribulación, como ya dijimos, produce la paciencia. Y hermanos, aquí en capítulo 21 de Lucas dice que serán perseguidos por predicar el Evangelio, que eso es una realidad. Nosotros tenemos la bendición de que este país, a nivel constitucional, es un país de libre expresión de culto. Por eso nosotros podemos predicar el Evangelio. Hay países en donde las personas son, como está diciendo él, asesinados, encarcelados, entregados por sus propios familiares. Pero usted y yo no tenemos esa batalla. Por eso, en gratitud, como dice el libro de Hebreos, en gratitud desde nuestras bendiciones, intercedamos por los que están siendo perseguidos por la palabra, en paciencia. Mire, hermanos, Jeremías, al ver tanto problema, porque nosotros hemos leído, al ver tanto sufrimiento como el Señor le muestra a Jeremías lo que iba a suceder y que a Jeremías le toca ver lo que el Señor le había mostrado en visiones, él decide, y por los sufrimientos que le había acarreado todo este conocimiento, Jeremías dice que él decide no volver a hablar del Señor, pero él que dice que un fuego interior le, le, le ardía aún hasta sus huesos, que no le permitía quedarse callado. Y que eso es algo que nosotros tenemos que pedir, hermanos, porque Dios lo puede hacer. Un fuego, hermanos. Y que ese fuego sea encendido en aquellos hermanos que son perseguidos desde nuestra libertad para hablar del Señor Jesús. Porque nosotros vivimos en Colombia y en Colombia la gente, a la manera que hace, o en la manera que le han enseñado, o en la medida que cree, saben que hay Dios en los cielos y que es Padre del Señor Jesucristo. Y que eso, hermanos, es una bendición que nosotros tenemos que echarle mano con paciencia. Porque muchos hablan muchas cosas, por medio del conocimiento están haciendo una mezcla de creencias y acomodan budismo y acomodan cristianismo y acomodan hinduismo, nueva era, y ahí es donde tiene que estar usted y yo rebosantes de paciencia. Porque las personas hablan de lo que están rodeados, pero nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y por eso nosotros tenemos que tener paciencia, porque por un ejemplo, muchos están en un océano flotando en un tronco, pero usted y yo estamos en la barca, dentro del arca, y que nosotros tenemos que hacer que los que están desesperados en un tronquito mirando cómo es que llevan la vida, nosotros con nuestra paciencia, mediante el conocimiento de las promesas, recibiendo las bendiciones que nos han dado por gracia, ayudemos a los otros. Entonces, hermano, amemos al Señor Jesucristo, honrémoslo con nuestra paciencia, porque el Señor Jesucristo muy maravillosamente dijo que nada de lo que nosotros hagamos va a ser en vano, que Él retribuye, pero Él no solamente retribuye en castigo, Él retribuye en la buena obra de cada uno.
Por eso, mis hermanos, dispuestos, agradecidos, porque la vida no la vamos a cambiar, el mundo no lo vamos a cambiar, pero nosotros sí podemos pedirle a Dios que nos ayude por medio de la oración. Entonces, muy pacientes, organicemos el horario del diario vivir, porque si Él dijo que hay un tiempo para todo, lo debe haber, y debe haber un tiempo para buscar al Señor, para conocerlo, y que nosotros podamos producir el fruto de paciencia, con el cual ganaremos nuestras almas, a fin de que nuestros corazones no se llenen de los afanes de la vida. De nosotros no es estar preocupados por lo que está pasando. Ya leímos, hermano, qué pena que repita, pero qué belleza ese Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mire que en ese Salmo 46 está comprimido prácticamente esta enseñanza, que la tierra va a ser conmovida y que Dios tiene el poder de hacer cesar las guerras, que Él es el que destruye las armas también, pero que nos quedemos callados ante la grandeza y soberanía del Señor, porque Él sabe lo que está pasando y Él sabe lo que está haciendo, porque se tiene que cumplir lo que Él dijo, porque Él ya lo vio, y en su sabiduría y en su genialidad y en su grandeza y poderío lo comprime en la escritura para que usted y yo lo conozcamos y seamos luz en medio de las tinieblas, hermanos. Es una bendición la vida que nos ha tocado. Es un tiempo maravilloso el que nos ha tocado, de ser luz en medio de las tinieblas, porque el Señor dijo que Él nos iba a ayudar. Él nos va a ayudar en todo, hermanos. Tengamos paciencia y tengamos fe. Él nos va a ayudar con la familia, con la economía, con la salud, con los problemas. Lo importante, hermano, es que imitemos, hermanos, a María, lo digo, en el aspecto en que el Señor diga, se le echó mano a la mejor parte. Que en la historia de su vida y la mía, usted y yo le hayamos echado mano a la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Gloria a Dios, hermano, porque ¿sabe qué dijo Él? Porque eso jamás se le va a quitar a María, el buscarme, y que eso es lo que el Señor va a mirar en nosotros, hermano. ¿Cuánto buscamos al Señor o cuánto nos afanamos por tener todas las cosas de la vida, los afanes de la vida resueltos? Es más importante estar a los pies de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Dios mío, por favor, en tu benevolencia, ayúdanos a tener paciencia. Que no nos metamos en las cosas en donde tú no nos has mandado ir, mas que busquemos, Señor, la manera preciosa de estar a tus pies y poder, como tú dijiste, que trabajáramos por el pan, que es esa vida eterna. Porque gloriosamente, Señor, de aquí pasamos al Padre. Y necesitamos tener paciencia, Dios lindo. Muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por la palabra. A ti sea la gloria. Sabemos, Señor, y creemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Perdónanos por llenarnos de ansiedad. Perdónanos, Señor, por andar en afanes. Perdónanos por pensar que vamos a cambiar lo que tú dijiste que era necesario que se cumpliera, siendo que la misma Escritura dice que tú estás arriba y nosotros abajo, Padre. Tú eres el soberano de la tierra que en tu benevolencia y en tu amor nos atraes a ti, Señor. Viva el Señor Jehová y bendita sea nuestra roca y enaltecido sea el nombre del Dios de nuestra salvación. Amén. Bueno, hermanos, el Señor nos bendiga. Dios nos guarde.